Pues buenas noches, mis estimados hermanos. Estamos ya en la última clase del módulo 8. Esto es buenísimo porque estamos por iniciar el, eh, un nuevo módulo y terminar este. Termina muy bien. Es con esta unidad, como dice ahí en nuestra pizarra electrónica, unidad 3, servicio en el culto. Es una bonita eh, clase y tenemos este tiempo de, de trabajar con ella y vamos a ver si ahí trabajamos a gusto, que nos vean bien. Bien. Ahí. Y en esta clase estamos hablando de administración en el servicio dentro del culto, lo que hacemos dentro del culto, las áreas que trabajamos en el culto. Naturalmente vamos a dejar fuera la parte de ofrendas y otras partes, pero vamos a hablar de las tres partes principales de nuestro servicio o de nuestro culto o de nuestra actividad eclesial, religiosa dentro de nuestra comunidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy y nos vamos a parar ahí en el manual. eh, que es el manual en donde dice unidad 3, es ya de las últimas páginas, es la página 15, casi al principio, y vamos a ir leyendo algunos de los párrafos que ahí tenemos. Y inicia precisamente, se dan cuenta ustedes, diciendo, hablando de una letra, de la letra A. Entonces vamos a ir en este momento a esta letra, y en esta letra A tenemos esta parte que dice la administración en la alabanza. Y inicia, antes de, de leer el versículo de Apocalipsis 9, con un parrafito que estamos ahí leyendo, que dice, la Biblia muestra la importancia de la alabanza y la adoración, ya que en el cielo existe alabanza. Y dice, lea Apocalipsis o léase Apocalipsis 4:9. Ahí lo tenemos en la pizarra electrónica, lo voy a leer directamente. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:9. Es decir, en el cielo hay alabanza continua y siempre está esa alabanza. Y después dice, y el hombre fue creado con el propósito de alabar a Dios. Efesios 1:6. eh, si alguien me ayuda, lo recuerdo ahora, pues espero recordar bien los versículos, pero el versículo, la parte bonita de esta porción de Efesios empieza en el capítulo 3, en el capítulo 3, en el versículo 3, perdonen ustedes la equivocación, en el versículo 3, y vean ustedes cómo dice, y va hasta el versículo 10, aunque nos centramos ahí en una parte importante que es la parte del versículo que nos menciona, que es el versículo 6. Si alguien lo tiene de ustedes, por favor, lo podemos leer en este momento. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, aceptó el amado. Ok, ese es el versículo 6, ¿verdad, Connie? Sí, Ahora, Efesios 1, Efesios 1:6, sí. Para alabanza, vuélvelo a leer, para alabanza. para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora bien, el versículo 3, ahí cómo empieza. ¿Alguien más lo tiene? Versículo 3, por favor. Hoy me quedó lejos la Biblia, no quiero estirarme, pero Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ok, ahí vamos que a parar. Fíjense bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm?
Está ahí dando un acto de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor de Jesucristo. nuestro Señor Luego, ¿qué Jesucristo, más sigue diciendo Connie? que nos bendijo con toda bendición En los espiritual lugares, toda bendición espiritual en los lugares en lugares los- celestiales en Cristo. en Cristo. Ujú. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ujú. ¿Y en qué manera nos bendijo? ¿Qué dice el siguiente versículo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto, fíjense, es tan importante, esto se llama propósito en la vida. A veces la gente no sabe por qué vive, pero si ahí, en lo que estuvimos leyendo, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 dice que en el cielo hay una súper alabanza durante todo el tiempo que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El cual nos hizo aceptos en el amado. Las personas no nos portamos bien porque logramos portarnos bien. Las personas nos portamos bien o vivimos recto delante de Dios no porque seamos buenos o porque nosotros seamos unos santurrones, sino porque alguien tuvo un propósito en nuestra vida. Ujú. En las iglesias a veces tenemos clavados al altar continuamente, cuando en nuestra vida cotidiana nosotros a veces vivimos vidas fallidas delante de Dios es porque perdemos el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es que Dios nos preparó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos ahí escogidos por Él, especialmente escogidos por Él para alabanza de su gloria. Ujú. Por eso estamos hablando aquí, vuelvo a tener la imagen completa para estar hablando con ustedes. Por eso tenemos aquí esta parte tan importante que dice la administración en la alabanza. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo musical, no es para algo, llenar un tiempo en el culto, sino es porque somos parte de esta adoración. También se indica que un pueblo que está cautivo no puede alabar y adorar a Dios. Estoy leyendo del manual verdaderamente. Léase Salmo 137:1. Este sí no lo tengo aquí a la mano. Si alguien me ayuda, por favor. Salmo 137:1. Bienvenido, Pastor Juan. Dice Salmos Gracias, buenas noches. 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Acordándonos de Sion. Cuando estaban en cautiverio, En cautiverio. se acordaban de Sion. Este es el Salmo del cautiverio. De hecho, hay una canción famosa de un grupo musical que tomó estos versículos para cantar Ajá. los ríos de Babilonia, ¿no? Que menciona precisamente este versículo bíblico. Y ahora, más allá de la canción, que es una canción que no es cristiana, o que algún grupo tomó de estos versículos para cantar, el sentido de la canción y el sentido del salmo es que cuando están en cautiverio no pueden alabar. Ujú. Y esto lo tenemos en experimentado, pero nosotros alabamos, mis estimados hermanos, por una razón muy, muy especial. Alabamos, ¿saben ustedes por qué? Porque somos parte del, del plan y propósito de Dios. Entonces es importante que cuando hacemos ministración en la alabanza, que hay muchas formas de ministración, seamos conscientes de lo que estamos haciendo es porque Dios nos preparó para que hiciéramos esto. ¿En qué nos basamos para decir esto? Pues nos basamos en lo que está escrito en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 10. Este versículo es importante. A mí a veces me ha gustado leerlo antes de empezar la alabanza, porque la alabanza no es el momento donde cantamos,
Sí, cantamos, sí, hay canciones muy hermosas, hay letras muy poéticas, lo que usted quiera y mande, pero lo más importante es que alabamos porque somos personas con un propósito en la vida. Y porque llegamos ahí no para pedir perdón, no para decir, ay, pues ahora sí cargo pila y ahora sí me voy a portar bien. Llegamos ahí al domingo porque tuvimos una semana en la cual el Señor nos fortaleció y nos mantuvo dentro de sus caminos y sus lineamientos. Y si alguna ocasión no fue así, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? No porque la sangre de Cristo sea un lavadero o tengamos esa gracia barata de la cual habla el teólogo Bonhoeffer, sino saben ustedes por qué. Porque nosotros como seres humanos a veces tenemos la dificultad de vivir. Alguien dice que no escucha nada. ¿Todos los demás escuchan bien? Ok, se salió el pastor, entonces hay un problema con el audio. Entonces vamos a ver si regresa. Eh, entonces, ahí está. También bienvenido, Pastor Juan, ya lo había saludado, ya nos había usted respondido el saludo. Saludos a la pastora Luis, se anda por ahí también. Entonces, vean ustedes haciendo esta pausa. ¿Por qué alabamos al Señor? Por esto, precisamente por eso el manual hace un énfasis especial en cuál es la razón por la cual debemos estar en servicio de alabanza, como vimos en todos estos versículos que hemos leído. Bien, esperamos que por ahí se reconecte el pastor lo antes posible, Samuel. Y también el pastor Dani nos avisó que esta vez iba a estar ahí fuera. Ya le avisamos después y le dejamos la grabación. Bien, estimados hermanos, vamos a seguir con nuestro manual. Vean ustedes cómo dice ahí en el segundo párrafo, dice, el Antiguo Testamento deja ver que después de la caída del hombre se establecen altares como puntos de comunicación con Dios para alabar y adorar, como el que edificó Noé al bajar del arca. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, desde antes recordamos a los eh, sacrificios que ofrecen los hijos de Adán, ¿no? Eh, Abraham, en cada lugar donde iba, e incluso Dios le indicó a Moisés decirle, Dios le indicó a Moisés decirle al faraón que dejara ir al pueblo para ofrecer. Permítanme un segundo, hermanos. Está mi letra muy chiquita y estoy un poquito. Ahora sí, ahí estás al tamaño. Entonces vuelvo a leer para leer correctamente. Dice, e incluso Dios le indicó a Moisés decirle a Faraón que dejara ir al pueblo para ofrecerle fiesta en el desierto. Más adelante, Moisés construyó el tabernáculo y se ordenó la administración al Señor para que todo el pueblo le ofreciera sacrificio y ofrenda. En el Nuevo Testamento, los creyentes son los sacrificios vivos, dando a entender que la alabanza y adoración puede realizarse en cualquier lugar. Algunos aspectos importantes con relación a la administración en la alabanza y tenemos ahí unos puntitos que vamos a ir revisando junto con ustedes. Entonces, este señalamiento que hace el manual, que somos sacrificios vivos nosotros, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Recuerdan que los primeros capítulos de Romanos está hablando de si es eficiente el sacrificio ahora o si ya no es eficiente el sacrificio ahora. Y llega el momento en que dice, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estoy repitiendo de memoria Romanos 12:1. Si falto en algo, por favor revísenlo y que sea correcta eh, el versículo de Romanos 12:1. Bienvenido de nuevo, Pastor Samuel. Espero que ya tu oído haya mejorado, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Entonces estamos ya ahí leyendo el segundo párrafo de la letra A y vamos a las viñetas. Ayúdenme con una viñeta, la primera, y dice un director de alabanza. Vamos a leerla y a discutirla.
Dice, un director de alabanza no puede pararse al frente tan solo a cantar y cantar, aun por muy bien o muy precioso que lo haga, sin tener la más mínima interacción con el público. La administración de un tiempo de alabanza y adoración a Dios ha de ser lo más interactiva posible, involucrando a los presentes a participar. Gracias, pastor. Entonces, no importa qué tan bueno sea yo para cantar, no soy el centro de la alabanza. La alabanza es comunitaria. Esto es una parte importante de una doctrina sana bíblica, ¿verdad? Hay muchos tipos de alabanza y debemos respetar los diferentes tipos de alabanza que hay. ¿Recuerdan ustedes que antes la iglesia cantaba himnos? Había dos cosas que cargábamos los cristianos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué era? La Biblia y el himnario. Ujú. Yo creo que todos recordamos esta parte y las bancas de iglesia había unos tablitas adelante donde pondríamos la Biblia y el himnario. Cuando uno llegaba a la iglesia, si no llevaba Biblia y himnario, le proporcionaban una Biblia y himnario. Ahora con que lleve uno el celular y haya mandado el director de alabanza las alabanzas al celular es suficiente, ¿no? Bueno, los tiempos cambian, pero la forma en que alabemos no debe cambiar. ¿Cuál es la forma en que alabamos? La forma en que alabamos, reiterando lo que dije hace unos minutos, es que toda nuestra semana ha sido para honra y gloria de Dios. ¿Esto por nuestras fuerzas? No, por la gracia maravillosa de Dios. Por eso al final vamos a ir un segundito a Efesios 1, del versículo 3 al 10. Vamos a volverlo a leer este versículo porque es importante tenerlo bien presente. Eh, en, en, en un sentido muy, muy práctico, el siguiente punto es importante. Se busca que el pueblo de Dios no sea tan solo un espectador, sino que sea, sino que se convierta en un participante de lo que hacemos, que se involucre de lleno en alabar y adorar a Dios conjuntamente con los salmistas, estoy hablando de los cantantes, que están llevando a cabo la administración. Es decir, no vamos a un show en la iglesia donde queremos estar simplemente escuchando ahí, sino que estamos siendo parte. Por eso hablábamos que la alabanza debe ser comunitaria. Ujú. El sentido bíblico más importante de la alabanza es que sea en ese sentido comunitario. ¿De acuerdísimo? Entonces estamos muy bien con esta parte. Ahora, viene una parte de reflexión aquí que es interesante. Puntos de estudio. ¿Puede un creyente que aún no fue bautizado ser parte activa del grupo de alabanza? Si no justifique. Aquí cada iglesia y cada denominación tomará sus puntos de vista y su punto de partida, pero tomemos en cuenta el punto de las personas que estamos aquí. Voy a dar una oportunidad y luego voy a hacer un comentario y luego otra oportunidad. ¿Quién quiere iniciar? ¿Qué les parece esta reflexión que tenemos que hacer? ¿Puede un creyente que aún no fue bautizado ser parte activa del grupo de alabanza? ¿Qué piensan? Cualquiera de ustedes puede participar. No es, no es una opinión de calificación de está bien o está mal, sino es más bien un asunto de criterio, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántos criterios puede haber aquí. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué piensan? Alabanza. Hoy vinieron muy calladitos todos con el micrófono apagado. Podríamos decir, con que cante bonito, ¿no? Ok, un punto es una Cante alternativa. bonito y entonado, ¿no? Ok, sí, yo tengo una experiencia al respecto, ya dialogando un poquito, que tenía, y era broma, no era en serio, que teníamos, ¿no?, con nosotros al hermano Miguel Casina en el grupo de jóvenes, y yo le decía, Yo te prometo no cantar si tú me prometes no predicar". Pero era broma, porque yo sí canto muy mal y soy muy desentonado. Él canta muy bien y ahora predica muy bien, y desde aquel tiempo tenía madera para predicar. Es pastor, ¿no? Naturalmente lo hace muy bien, pero lo decía como en broma para mi persona, ¿no? O sea,
que no me oyeran porque se iban a echar a correr. Entonces, pero bueno, el punto, volvemos al tema. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no, sino que no tiene que ver, o no sé, sino que canten las alabanzas pues, con respeto, con amor, con cariño. Muy bien. Sí, exactamente hay los dos puntos de vista. Hay denominaciones o iglesias que ponen como requisito que se bauticen para algunos aspectos de servicio o de recibir un servicio de la iglesia. Y mi punto de vista, lo que les iba a decir, a veces la gente lo hace para estar ahí, no porque tenga convicciones de fe. ¿Se entiende este punto que es importante? Es decir, si yo soy muy buen cantante, siento que canto muy bien, llego a la iglesia y me dicen, pero necesitas ser bautizado para cantar, a lo mejor me bautizo por cantar. ¿Se entiende? Sí, imagínense ustedes que llego a la iglesia o un joven llega a nuestra comunidad de fe con nosotros y cuando llega dice, pues está muy bonito y tengo a mi novia y quiero casarme y ¿qué se necesita para? Ah, pues necesitas ser bautizado para casarte. Entonces recibe el bautismo porque quiere casarse, no porque tiene una convicción de fe. Entonces es importante, independientemente de la enseñanza que cada iglesia tiene derecho a tener, si el que canta al frente está bautizado o no, tengamos cuidado que no sea por esto, ¿verdad? Que no sea por esto. Porque además de esto, en nuestra modernidad con las iglesias, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, el cantante se ha convertido el centro de la adoración y del servicio. Ya es todo. Es más, hay iglesias donde se dan muy poquitos minutos a la prédica y mayormente se dan a la alabanza. La gente va a los lugares porque hay buena alabanza. Ujú. Entonces, debe llegar un momento en que no se centre en la alabanza en una persona, sino en la alabanza comunitaria. Sí es bueno que haya alabanza, que nos sintamos bien con la alabanza, pero también es importante que tengamos este sentido de que hay cosas centrales en nuestra adoración y estas cosas centrales son estas tres cosas que estamos hablando aquí. Primero, que nosotros como hijos de Dios, que Dios nos preparó de antemano para alabanza de su gloria, podamos expresarlo comunitariamente. Ujú. Comunitariamente. Por eso el Salmo dice, cuán bueno y agradable Dios cuán bueno y agradable es que los hermanos alaben juntos, ¿verdad? Que alaben juntos. Me pareció ver una mano mientras estaba hablando. Sí, por favor, adelante, pastor Samuel. Sí, comparto, en la iglesia ahorita estamos llevando lo que es para servidores, ya no decimos para líderes, ahora decimos para servidores, y los miércoles estamos dando un estudio, lo que es servir, tanto lo que es servir como también lo primordial es o te enamoras de Dios o te enamoras de Dios. La otra es que tienes que formar un carácter y ese carácter es para agradar a Dios, no para dar a la misma persona. Y pues en cierta manera lo digo en la iglesia, al que le interesa en realidad es buscar de Dios, pues va a estar en, los, en ese discipulado. Y si no le interesa, pues que siga creyendo pues que es un buen servidor, ¿no? Porque pues, si no, no está llevando tanto voy a decir así, la disciplina, como también la obediencia. Entonces, pues le dije a una hermana, pues mejor ya no te estorbo y sigue viviendo tu estilo de vida, ¿no? Y sigue creyendo que el estar el domingo lo es todo. Pero sí, decía una de mis hijas, como que ahora estás muy agresivo, ¿no? Le digo, no, es que tenemos que ver la realidad, cómo está la iglesia. Si no entendemos que primero está Dios, pues entonces siempre vamos a estar con altibajos. Esa era mi aportación. Gracias, pastor. Muy importante lo que nos acabas de decir en cuanto a la alabanza integral, ¿no? Que es toda la vida, no es para
No es para estar un ratito y sentirnos a gusto, sino somos parte de este plan de Dios y de este propósito de Dios. Bien, adelante, Pastor Juan, si prendió su micrófono y lo Sí, compartir. un comentario referente a esto, ¿no? Aquí dice, puede un creyente, o sea, ya es un creyente, es una persona que ya cree, una persona que ya se congrega, una persona que ya está en la iglesia, pero a veces nos vamos, estamos tan habidos de que hay una persona que cante para que dirija la alabanza y que pasamos por alto muchos aspectos en cuanto a lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahorita lo que decía Samuel es muy cierto. Primero hay que enseñarlos, ministrarlos, decirles que la alabanza realmente eres un sacerdote, eres un levita, que vas a ir a ministrar y tienes que prepararte perfectamente para saber cómo vas a ministrar al pueblo. El pueblo te va a seguir, el pueblo te va a llevar. Tú vas a llevar al pueblo ante la presencia de Dios, pero tú tienes que enseñarle cómo tiene que acercarse delante de Dios. Entonces, hoy por desgracia, ya es un espectáculo, simplemente las alabanzas en los templos, en las iglesias. Ya hay mucho, ¿cómo podríamos decirlo? Personalismo, ¿no? Yo soy el mero mero de la alabanza y a veces la gente termina de la alabanza y se sale, ya no se quedan los servicios porque ya terminaron su participación, ¿no? Cuando los primeritos que deben estar al frente sean los de la alabanza para que la gente los siguiera. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Aquí está hablando de un creyente, de una persona que ya conoce y una persona que ya sabe. Gracias, Pastor Juan. Sí, efectivamente, este punto que acaba de tocar es muy importante. El que va a la alabanza no es un show, ni es un artista de la televisión, es un siervo de Dios. Y qué mal se ve en algunas iglesias, me ha tocado, que se creen como con cierto privilegio para abandonar el servicio inmediatamente después de que hacen el servicio, ¿no? Entonces, este sí es un problema eh, como complicado porque se hacen costumbres en la iglesia y son malas costumbres y son costumbres del mundo. Entonces, hay falta de reverencia a la palabra de Dios y bueno, todo esto que hemos mencionado, pues procuremos estar atentos. ¿Y esto cuál es el remedio? Bueno, con que les leamos Efesios capítulo 1 versículo 3 al 10 a estos hermanos constantemente y que lo vivan, pues se van a dar cuenta que es parte de la vida. Como dijo por ahí el hermano Pastor Juan muy acertadamente, hay que ministrar a los que ministran, ¿verdad? Porque quién cuida al que cuida y quién ministra al que ministra. Y eso también vale para los que somos predicadores o pastores o maestros. ¿Quién nos enseña a los maestros? Esto es parte. No es que seamos duros o exigentes, sino que nuestro Dios requiere esto, ¿no? Lo leímos ahí en Efesios capítulo 1, para alabanza de su gloria. Ujú. Para, Él nos ha hecho para ser santos y sin mancha delante de Él. Ujú. Este es nuestro propósito. Entonces, si nosotros no tenemos respeto para el que está dando la palabra, pues no está teniendo esto. Bien, agotamos este tema. ¿De qué manera la música podría ayudar o interferir en la administración? Siempre va a haber estas preguntas ahora en esta parte que vamos a estar viendo. ¿Por qué dice de ayudar o interferir? Porque puede ser de ayuda, puede ser de interferencia. En este caso, cuando está mencionando el pastor Juan y el pastor Samuel, esta parte donde no hay compromiso y no hay una entrega, pues ahí están siendo pues de estorbo, ¿verdad? Está siendo de estorbo, no están siendo de ayuda por muy bien que cante. Entonces va a ser claro esto en nuestra clase. Vamos entonces, por favor, al siguiente punto. Permítame cambiar mi letrero para que podamos ver de qué se trata. Y el siguiente punto, que es la letra B, dice la administración en la predicación. Ujú. Y aquí el manual nos refiere a un versículo que se encuentra en segunda de Timoteo 3:16. Si no me equivoco, la cita no la tengo aquí, pero revísenla ahí en su manual, donde muy claramente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Regresamos a nuestro manual rápidamente y entonces al regresar a nuestro manual y tener esto a la vista nuevamente que acabo de leer, tenemos esta parte importante que está aquí, la ministración en la predicación. La Biblia es de gran importancia, como ya leímos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que está a disposición de todos para poder ser compartida a otros y a través de ella ministrar a las personas. Al pensar en la predicación como un elemento clave para ministrar a las personas, ¿quiénes pueden administrar este importante recurso? Vamos a ver quiénes pueden administrar este importante recurso. Así que cada uno de ustedes búsqueme Primera Corintios. Si me ayudas, Primera Corintios, Connie, 4:1. Si me ayudas, Pastor Sergio, con Tito 1:7, si puedes leer. Y por último, Pastor Juan, si me ayudas, o su esposa Elvia, Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver quiénes pueden repartir esto y con eso terminamos esta página y ya brincaremos a la otra. Voy a ponerlos en los cuadritos para poderlos ver. Adelante. Primero Corintios, Sí, primera, déjame revisar. Si está, ya perdón, que era Primera Corintios 4:1. 4. Empiezo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ok. Así, Hasta ahí, Connie. Fíjense bien al principio cómo dice que nos tengan los hombres, que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. ¿Sí dice así? Es decir, hay una parte en la Biblia que puede ser oscura para las demás personas y nuestro trabajo, por eso tuvimos un curso de exegética y de homilética, que teníamos que hablar concretamente la palabra de Dios. Por eso dijimos que los sermones expositivos eran muy importantes. Adelante, Pastor Sergio, por favor, con el siguiente. Sí, dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ah, ok, entonces ahí estamos con esta parte que tenemos que tener este trabajo de esta manera. Vean ustedes qué importante es esto. Ahora sí vamos con el pastor Juan al último versículo que es Primera de Pedro. En Primera de Pedro, ¿de qué nos habla, Pastor Juan? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Entonces, esto es nuestro trabajo. Yo a veces he dicho a la persona que hace la pastoral entre nosotros, el trabajo más importante del pastor no es cargar las llaves, ni decir a quién le van a dar la ofrenda o la despensa. El trabajo más importante del pastor es predicar un buen sermón el domingo. Una iglesia que crece es una iglesia donde el pastor predica un buen sermón el domingo. Ahora bien, tenemos iglesias como nuestra comunidad de fe, donde yo asisto, donde 3 personas ejercemos la pastoral. Entonces, cualquiera de nosotros, tanto la hermana, maestra Leti, como el pastor Israel o su esposa, o mi esposa, o yo, podemos en cierto momento predicar. Ujú. Y nos toca predicar, ¿no? Entonces, el próximo fin de semana iremos a la Ciudad de México y regresaremos hechos la raya para predicar el domingo aquí temprano, primeramente Dios, si Dios nos permite.
y el pastor L que van a conocer ustedes también va en ese plan de regresar rapidísimo para predicar acá, porque eso es nuestro trabajo. Ahora, ¿qué vamos a predicar? Lo que se nos ocurra ahí en la peluquería el sábado que fuimos a peluquearnos. No, algo que durante toda la semana es nuestro trabajo. Y yo voy y estoy más exagerado y no quiero que los demás sean así de exagerados, pero a mí, como tengo la bendición de que tenemos varios pastores y me toca predicar estas fechas, pues voy escogiendo este sermón con mucho tiempo de anticipación. Voy a predicar el próximo domingo, si Dios me permite, aquí en nuestra iglesia, de 3 capítulos bíblicos, Hebreos 11, 12 y 13. Entonces, para predicar de 3 capítulos bíblicos, pues tiene uno que preparar 3 semanas el sermón, ¿verdad? Me entenderán ustedes. No, de todo, no les voy a leer todo, pero sí voy a mencionar partes importantes de este. Y saben, lo importante que es para mí, no solamente tener el conocimiento, sino vivir la vida cristiana durante estas 3 semanas, vivir como Dios quiere, irreprochables como leyeron, irreprensibles, porque somos administradores de los misterios de Dios. Ujú. Entonces, imagínense un administrador donde nos dan un gran tesoro y nosotros lo tomamos como poca cosa, como si no importara la vida. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios con esto? Es importante nuestra entrega. ¿Entiende esta? Ahora bien, ¿o algún comentario sobre el punto B antes de pasar? ¿Les parece que la prédica sea la parte más importante del culto? No, me parece que es una de las partes importantes del culto, junto con la alabanza y las otras que vamos a ver adelante. Bien, pasamos entonces a seguir leyendo sobre esto en la predicación antes de pasar a lo siguiente. Dice, la predicación como fuente, como fuerte arraigo, perdón, déjenme, ahí, ya estoy. La predicación como fuerte arraigo a la Biblia es un recurso de gran impacto en la vida de las personas y de sumo valor en el proceso de ayudar, ministrar a una persona con alguna necesidad en particular. Léase 2 Corintios 4:7. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Pastor Samuel, no leyó hace rato. ¿Nos ayudas con este versículo? Bueno, no sé si lo tienes de la mano, no lo veo por... Sí, aquí Pero está. tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias, porque el manual nos dice la predicación es un medio para comunicar la palabra de Dios, esto grandioso que está en nuestros vasos de barro, la palabra de Dios y está con mayúsculas. Y es la palabra de Dios, otra vez con mayúsculas, la Biblia, la que posee el poder transformador. Le hace Hebreos 4:12. ¿Alguien lo tiene? Y mientras lo tienen, quiero decirles esto. Fíjense bien. Y posee el poder transformador la palabra. Ujú. ¿Quién lo tiene? Hebreos 4:12. No los veo, pero los escucho. Alguien está hojeando la Biblia. Creo que es el pastor Sergio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que Ah, toda espada de dos filos, ahora lo y penetra recuerdo. hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense este bonito libro que es en sí un sermón, aparentemente, dicho por alguno de los colaboradores cercanos de Pablo. Nos habla de esto, de que la palabra de Dios es sumamente eficaz. De hecho, su mensaje está basado mucho en palabra de Dios. Este mensaje, este sermón, por así decirlo, está totalmente basado en la palabra de Dios. Tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Por eso es nombrado como carta a los hebreos, ¿verdad? Porque refiere muchos versículos del Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros predicamos, estimados pastores, tenemos que estar bien atentos a que seamos muy bíblicos. Entre más hablemos de la Biblia y menos de nosotros, es mejor. Ujú. Entonces, esta parte de la predicación es muy importante, como leímos ahí en Hebreos, y teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que la predicación puede servir para diferentes fines en el proceso de
ministrar. Y hay los diferentes fines que es corregir, exhortar, animar, enseñar. De acuerdo, no vamos a leerlo por falta de tiempo en este momento, pero pueden subrayar estos versículos, incluyendo el primero lo de los libros de Samuel, capítulo 7, y en 2 Timoteo 3:16 que ya leímos, 2 Timoteo 4:12, y lo que habla en el segundo libro de los Reyes de la importancia en el capítulo 17 que tuvo la palabra. Vamos a las preguntas. Dice, ¿puede un creyente que aún no fue bautizado por ser parte activa del grupo de predicadores? Otra vez el mismo asunto que ya hemos mencionado. Mi punto de vista es que si se bautiza para predicar, pues no, no es la razón. Aquí hay una experiencia personal, la digo rápidamente. Yo no creo que sea yo el mejor predicador del mundo. No creo que sea. Hay mucha gente que yo considero excelentes predicadores, incluyendo los que tengo aquí enfrente de mí, ¿verdad? Y no estoy hablando por darles coba, como se dice, sino porque son pastores y se dedican a eso y predican. Ujú. Pero a veces me he dado cuenta en mis congregaciones donde he estado, ¿verdad? Que las personas tienen el único objetivo en la vida cristiana de predicar. ¿Se han dado cuenta de esto? Dicen, yo quiero predicar porque se oye bien bonito, lo que el hermano habla, palabras muy bonitas. Ujú. Dice palabras muy bonitas. Y es bueno que así sea, que los hermanos quieran predicar y es bueno que tengan esta expectativa de llegar a ser predicadores. Pero no todos somos predicadores. Algunos somos maestros, otros nos dedicamos a intercesión en la oración, otros a la alabanza. Tenemos que entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Otros, como los que estamos aquí, a lo mejor ayudamos en algunas áreas de la iglesia o en diferentes ministerios. Es decir, sí es importante la predicación, pero no todos somos predicadores. No quiere decir que no todos podemos predicar, porque aquí viene una cosa muy interesante. Los primeros cristianos reformados de hace 500 años, ¿saben cómo predicaban? No elegían un predicador. Sentaban las mujeres de un lado en unas Los hombres. y los hombres del otro, pero frente a frente, como dos hileras, así, en bancas, en una banca o en sillas de esta manera. Y una vez que estaban ahí, decían, hermano Samuel, ¿qué le enseñó la palabra de Dios en esta semana? Ujú. Hermano Sergio, hermana Connie, ¿qué le enseñó la palabra de Dios? Imagínense que yo llego a la clase, o aquí en Zoom en el siglo XXI, y les digo a ustedes, a ver, Connie, ¿qué piensas de la clase? ¿Qué nos quieres comentar de la clase? Qué susto, ¿verdad? Qué susto nos daría de todo esto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues leían toda la semana la palabra porque les podía tocar predicar. Ujú. No sabían quién iba a predicar. El Espíritu Santo les guiaba a predicar la palabra de Dios. ¿Se entendió este ejemplo? Entonces, todos debemos estar preparados para predicar la palabra de Dios en cualquier momento. Y a veces así es. A veces nosotros viajamos, vamos a algún lugar, nos encontramos una iglesia o alguien que nos conoce, a ustedes como pastores les ha pasado, y uno tiene que llevar en su Biblia, les he enseñado cómo llevo mis sermoncitos preparados. Y me predica, hermano, pues predico algo, no lo que invento, sino que Dios ya me dio la palabra. Es importante. Bueno, los quito un poquito de mi vista y sigo adelante con ¿de qué manera la predicación podría ayudar o interferir? Nuevamente el mismo punto. Pues imagínense ustedes, si yo en lugar de predicar un día les cuento una película, luego les hablo cómo me fue en el partido de fútbol, luego les cuento que me peleé con mi esposa, esa es la predicación, pues va a ser de molestia para, para los hermanos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos a esto de escuchar la palabra de Dios con claridad, ¿no les parece? Voy a pasar al siguiente tema aquí, que es la letra C, y es la administración en la oración. Solamente nos quedan dos temas y voy a pedir ya la ayuda de ustedes porque ya ahorita me di cuenta que estaba con un ojo con un problema, pero dice,
La administración en la oración. Dice, la oración es un elemento fundamental en el proceso de ministrar en las necesidades de las personas. Pero orar conforme a la voluntad de Dios no significa que debemos orar por lo que nosotros creemos sea mejor, porque eso es subjetivo, ¿verdad? Si alguien viene y dice, Señor, eh, vengo a pedirte en oración que me concedas el carro de los eléctricos más caro que hay ahorita en el mundo, pues no necesariamente esa es la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Y entonces me dice el Señor, pues sí, hijo, eso quisiera, pero tú vives en la selva amazónica y no hay carreteras para ese carro, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pedimos en ese sentido. Ujú. Nosotros debemos pedir en el sentido de que el Dios nos beneficie con lo que Él tiene un plan para nuestra vida y un propósito. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos como ministradores de la oración, tenemos que estar consciente que Dios no es Santa Claus, ni los Reyes Magos, ajá, ni el niñito Dios, como decimos aquí en Jalisco. La oración es para poner nuestras peticiones delante de Él y para que Él conteste las peticiones que podemos de acuerdo a su voluntad. Si oramos de acuerdo a su voluntad, Él responde a nuestra petición. Recordamos esta famosa frase que dice, Dios responde sí, espera o no, porque Él conoce las cosas, pero su voluntad es agradable y perfecta. Lo encontramos ahí en Romanos 12, donde dice su voluntad siempre es agradable y perfecta. No para nuestro entendimiento humano, definitivamente, pero sí para el propósito eterno de Dios en nuestras vidas y en nuestra persona. Entonces, ¿alguien me ayuda con la siguiente lectura, por favor, donde me quedé? Sin duda alguna, cualquiera de ustedes, hermanos. Dejen verlos. A ver quién prende su micrófono. Sin duda alguna, Pastor Juan, adelante. Sin duda alguna, cuando rendimos a Dios nuestra oración, dejamos que Él la dirija, vemos sus beneficios, nos da descanso, paz y la certeza de que nuestra oración será respondida. La oración puede estar orientada a ministrar cuando hay problemas económicos, problemas de salud, confesión de pecados u otra necesidad puntual. Preguntas de estudio. Ok, antes de ir a las preguntas de estudio, qué interesante es esta oración de nuestro Dios, ¿no? Hacia nosotros. Vean ustedes, por favor, algo que en esta semana para mí fue muy importante, vivir. Y ayúdenme porque dejé mi Biblia muy lejos y no quiero moverme de aquí con ustedes. El Salmo 46 ha sido una bendición en mi vida esta semana. Y específicamente, no recuerdo ahora, pero no es el primer versículo. ¿Cómo empieza el Salmo 46? Recuerden, voy a decir que es el siguiente versículo. No los Dios estoy... es nuestro amparo y fortaleza, Ah, Dios es nuestro nuestro pronto Padre auxilio en las tribulaciones. en las tribulaciones. Dios es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. En momentos, ¿qué dice el versículo 2? En momentos de Por angustia. tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasan los montes al corazón del mar, aunque bramen y se suben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es el 3. Ese es el 3. Gracias, mi estimado Pastor Juan. Imagínense ustedes, yo recordé cuando leía esto la historia de una querida amiga y hermana en Cristo que conoce mi esposa Esther, que hicimos un viaje a Chiapas y en un autobús de regreso nos cuenta lo siguiente. Ella se casa y se va a vivir con un chileno. Estando viviendo con un chileno ahí en la ciudad de Chile, en el país de Chile, dice que un día de madrugada se le empieza a mover el suelo y era un terremoto de un grado mucho más del 6 que hubo la semana pasada, fue el terremoto, ¿no? En las costas del Pacífico. Y cuando sale de su casa, cuando se va de su casa, cuando quiere regresar ya no hay casa. Y no había comunicación con sus familiares en México.
y no sabía qué iba a pasar con su hija pequeña, con ella, con su esposo. Y entonces le hablan después de días donde, no, donde viven en la calle. O sea, los montes son echados al mar. ¿Y cómo está Dios en medio de eso? Y nos cuenta que llega un momento en el que, fíjense ustedes, que ella en ese momento de angustia recibió una llamada que podían sacarla del país porque era mexicana y estaba en el extranjero. Nuestro país siempre, a lo largo de toda la historia, el gobierno que esté, siempre el servicio exterior mexicano es muy diligente. Ahora que había revolución en Mozambique, a mi hija le hablaron que si era necesario que la sacaran, le iban a sacar a un país seguro. Entonces le hablaron y le dijeron que podía tomar un vuelo de humanitario que llaman ellos para sacarla de Chile, pero solamente a ella y a su niña sin el esposo. Entonces, ¿cómo se sentiría esta persona en ese momento? Y pues el Salmo 46 tiene una vigencia cuando lo leemos cuando estamos en angustia. Aunque todo se nos mueve, parece que se nos mueve todo, en ese momento el Señor está con nosotros, ¿no es cierto? El Señor está con nosotros. Que el Señor nos ayude a ser fieles y saber que en cualquier momento la oración, porque ahí hay algo muy importante. La oración, dice ahí en el manual, podemos orar por una persona que tiene un problema económico, imagínense, que pues puede ser problema porque se metió a ella o porque se le vino encima, lo que usted quiera y mande. No quiere decir que si oramos va a sacarse la lotería, ¿verdad? No oramos por esto, no decimos, Señor, permite que esta persona vaya al puesto de lotería y se convierta en millonario para que ya no tenga problemas, ya no tenga los problemas económicos. Aquí hay una cosa importante en esto. Vamos a orar para que el Señor le dé paz y tranquilidad para solucionar los problemas. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el ministerio de la oración? Ahora, ¿el Señor da paz? Sí. ¿Cómo usted han orado por ustedes cuando usted está en una situación difícil? Es maravilloso, ¿no? Ahora bien, pues lo mismo, existen circunstancias en la administración que deberían negarse, existen circunstancias en el ministro de Dios. Dios mío, ya no veo. Existen circunstancias en las que el ministro de Dios debería, subrayé debería, negarse a orar por alguien. Esta pregunta es muy interesante. Yo creo que no hay ninguna circunstancia. Pero ¿qué piensan ustedes? Que diga, pues, debo negarme a orar. Y estamos hablando que a veces nos piden orar por el perrito, por el gatito. Ore por mi carro para que no se descomponga. Entonces, pues vamos a orar. Ahí lo que les cambio es la tortilla, ¿verdad? Les volteo el taco. Digo, pues su perrito está en manos del Señor y Él lo cuida porque lo cuida usted y lo puso para cuidarlo. Entonces vamos a orar por usted para que le dé la sabiduría para darle unos medicamentos adecuados. Dar cuenta cómo podemos orar. No vamos a orar por el perrito, ¿no? Bueno, en mi punto de vista, pero podemos voltearles la tortilla. Ujú. Y de Es, igual manera podría afectar o influir eh, si no hacemos las oraciones correctas. Si nosotros prometemos en oración hacer cosas que no van a suceder, vamos a tener problemas. Bien, vamos ya al final, al punto D y el final de nuestra grabación, pero nos vamos a quedar otro ratito a platicar nosotros para completar nuestras horas de trabajo. Y alguien me puede ayudar. Bueno, voy a refrescar un poquito. Y dice, pasamos al siguiente punto, por favor. Vamos a decirlo. Voy a mover un poquitito aquí nuestro tablero. Voy a ponerme como, por ahí cuando me pongo como orador, se cierran sus micrófonos, pero no, no es que los quiera callar, hermanos. Es que cuando cambio de pista se cierran. Y voy a ir al tablero electrónico a cambiar la siguiente. eh, es este moradito que está aquí. Vean ustedes. Es esta parte bonita que dice letra D. Y es más, la vamos a poner así grande para que vean. La administración en la imposición de manos.
Esto lo voy a leer y luego lo vamos a discutir en clase con calma, porque es una administración que encontramos en la Biblia y que en la mayoría de las denominaciones evangélicas usamos. Ujú. Entonces, tenemos aquí un asunto importante en cuanto a esto. Y vamos al manual para leerlo adecuadamente. Y aquí en el manual tenemos lo siguiente. Bueno, ya perdí el manual, pero acá está. Dice, la imposición de manos es una acción bíblica muy valiosa para ministrar. Muy valiosa para ministrar. Porque dice esto y me detengo antes de la coma. Es bien importante esto porque es algo didáctico, no porque sea mágico, sino porque implica el acercamiento a otra persona. Cuando usted respetuosamente pone la mano en el hombro de otra persona o pone la mano sobre su cabeza, que es la manera tradicional de la imposición de manos, usted está diciendo que le interesa a la otra persona, no porque sus manos tengan algo especial que le va a cambiar o transformar. ¿Alguien quiere seguir leyendo, por favor? Ya creo que nadie sigo yo. Adelante, Pastor Juan, qué amable. Dice, aunque debe tenerse precaución al utilizarla. Lea 1 Timoteo 5:22. Dice, no impongan con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Esta práctica se puede encontrar en el Antiguo Testamento como una costumbre mediante la cual algunos patriarcas solicitaban la bendición de Dios o consagraban a sus primogénitos. Léase Génesis 48:14. Adelante, Pastor. Génesis 48:14. Dígame. Adelante. Ujú. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Si le sigo, ahí le paramos. Lea el siguiente parrafito antes de números. Y luego también utilizada como simbolismo de consagración de los sacerdotes o líderes. Números 8:10, 27 y 18:23. Lo vamos a omitir y es exactamente lo que dice ahí en el manual, lo que está. Dice, Perfecto. gracias por su ayuda, pastor. En el Nuevo Testamento también se observa como medio a través del cual se impartía sanidad, aunque esto no es una regla, subraye esto, no es una regla. Les platiqué mi experiencia al orar por enfermos en una clase pasada y lo podemos leer en Mateo 19:15 y Marcos 10:16, como hay diferentes maneras en que nuestro propio Señor Jesús sana. Consagraba líderes, misioneros, evangelistas, obreros, de acuerdo a Hechos 13, donde dice que separarme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Y terminamos ahí con la importancia de este cuadrito. ¿Qué dice este cuadrito? Dice, la imposición de manos no tiene poder en sí misma. No hay fórmulas mágicas bíblicas para ningún ministerio en la iglesia, ¿verdad? ¿Puede, las preguntas, un ministro de la iglesia imponer las manos a otro, un miembro, perdón, de la iglesia imponer las manos a otro? Pues sí, es una cuestión bíblica imponer como un miembro de la iglesia las manos a otro. Todos somos sacerdotes, ¿no es cierto? Y por último, alguien me puede decir, pues, lo que hemos estado hablando, de qué manera la imposición de manos podría ayudar o interferir en el ministerio. Pues si no se hace desde el punto de vista bíblico, pues, hermanos, esto causaría una problemática mayor, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, voy a regresar a la vista normal de mi cámara y ahora sí.
Vean ustedes cómo ministrar tiene que ver con nuestra capacidad que tenemos de vivir la vida cristiana en plenitud, sirviéndonos los unos a los otros. Recuerdo para finalizar nuestro curso, Efesios capítulo 4, que dice que cada uno de nosotros servimos como un cuerpo en Cristo, edificándonos los unos a los otros, ¿verdad? Esa edificación mutua significa que somos parte de un trabajo conjunto. Entonces, así debemos vivir la vida cristiana. De tal manera que ahora sí podemos terminar nuestro manual que nos ha permitido llegar hasta aquí, el manual número 8, con una oración y luego comentaremos algunos aspectos importantes de este curso para finalizar ya en nuestro tiempo de discusión sobre la clase al final de nuestra charla, que ya no será grabada porque ya es una discusión donde hablaremos de cosas personales y de experiencias de cada uno de nosotros. Pero sí, como es este nuestro último curso, quisiera que si amablemente nuestro pastor Samuel Cárdenas nos lleva en oración para finalizar de esta manera nuestra reunión. Así que cambiaremos de imagen para estar todos. Ya quito todo mi manual y así damos fin a este modo. Maravilloso Dios, en este momento nos presentamos delante de usted y en los méritos de su Hijo amado Jesús de Nazaret, permita, conceda que su presencia, Señor Dios, sea sobre cada uno. Anhelamos, Señor Dios, que sabiduría e inteligencia de lo alto venga, Señor Dios, sobre nuestras vidas para poder tener tanto esa revelación como ese discernimiento en la palabra, lo que usted quiere para nuestra vida, lo que usted quiere hacer, Señor Dios, aún con la familia, como también con la iglesia. Maravilloso Dios, tome, por favor, se lo suplico. Tome la vida de su hermano Naúm Vega, sígalo fortaleciendo, siga tu mano, Señor Dios, su cuerpo, conceda, Señor Dios, la restauración completa sobre su cuerpo, sobre la vida, Señor Dios, de cada uno de mis hermanos, de Juan, de su esposa él, del hermano Sergio, de mi hermana Conchita, sobre mi vida. Señor, necesitamos de usted. Señor, viendo, Señor Dios, la palabra el día de hoy, eh, Señor, se llenó de gozo mi corazón el poder entender que como su siervo David le preguntó a usted que si salía a pelear con los filisteos. Usted le dio una respuesta y nuevamente volvió a suceder lo mismo y él no se detuvo en su victoria, sino que nuevamente volvió a preguntarle a usted, Señor Dios, que qué era lo que se tenía que hacer. Así sea sobre nuestra vida, Señor Dios. Ayúdenos. Que en todas las situaciones, Señor Dios, podamos entender y comprender que es usted en los problemas, en nuestras debilidades, en nuestros grandes triunfos, Señor Dios, sobre nuestra propia vida, de la cual, Señor Dios, pues tanto proviene de usted, pero como también usted nos ayuda a poder salir adelante. Señor Dios, que siempre estemos delante de usted clamando, pidiendo dirección sobre cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. También, Señor Dios, sabiendo que la palabra, Señor, tendrá que edificar a la vida, Señor Dios, de mis hermanos en las congregaciones y permita, Señor, que su presencia sea con nosotros y aún, Señor, reconociendo que ellos también, Señor Dios, son parte, como lo compartía con la iglesia, son parte con nosotros a ser ministradores. Gracias, Padre. Gracias verdaderamente porque nos ha concedido la vida y nos ha concedido poder seguir adelante, Señor Dios, con esta manera de estar estudiando, que ha sido grande bendición para nuestras vidas. Señor, ayúdenos. Queremos seguir a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y gracias por este módulo que terminamos y gracias por la oración final de nuestro hermano pastor. Que el Señor les bendiga, no se me vayan. Voy a cerrar.